queridas amigas, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la maternidad subrogada. En algunos lugares se le conoce como renta de vientres. ¿Qué tan a favor están ustedes de esta práctica? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas, sociales, familiares, médicas de esta práctica que es muy común en algunos países, que está aprobada y legislada en algunos estados de la República Mexicana, pero que hemos encontrado una opinión divergente que vale la pena escucharla, que es una doctora en Derecho, ella, a la que vamos a entrevistar, a quien vamos a tener el gusto de entrevistar en este programa, que no solamente ha investigado cuáles son estas consecuencias para la mamá que renta su vientre y también para las familias que pagan, que contratan por la renta de un vientre a una mujer que seguramente lo necesita y que muchas veces se ve explotada por esta circunstancia. Ella es la doctora Irene López Fogier. Ella es doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 23 años de antigüedad, no solamente como investigadora, sino también como docente, y es investigadora de tiempo completo de la misma universidad. Ha escrito muchos artículos en relación a esto, a la maternidad subrogada o gestación subrogada, y un libro que ha sido editado por RUA, que se titula La prueba científica de la población. Le agradezco muchísimo, doctora, que esté hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema, que muchas veces pues entramos en discusiones, en debates muy acalorados, de quienes dicen que sí, que se vale, que tienen derecho, por ejemplo, las familias o las parejas homoparentales de tener un hijo, o mujeres que ya añosas, sus óvulos están viejos y no pueden tener hijos, o extranjeros que incluso contratan a las mexicanas para que pues sirvan pues esto para hacer crecer, ¿no?, ese óvulo, y que son técnicas de reproducción asistida, es decir, que no son técnicas naturales. Pero nos encontramos con una opinión divergente, que es la suya, y a mí me interesa muchísimo que nuestras amigas la conozcan. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Julieta. Pues muy bien, muy agradecida por la invitación. Gracias. Y bueno, vamos a definirlo primero que nada, ¿no? ¿Qué sería la gestación subrogada? La gestación subrogada es un método de reproducción asistida que tiene la finalidad para quienes no pueden procrear de tener descendencia fuera del proceso natural. Es una técnica extracorpórea, extrauterina en la mayor parte de las ocasiones. Y puede haber, según creo, y según se hace esta gestación, diversos tipos, porque habrá mujeres que ponen el vientre y el óvulo, y habrá mujeres pues, que reciben ya un óvulo y un espermatozoide fecundado. Hay diferenciaciones. Exactamente. La forma tradicional, como se implementó por primera ocasión la gestación subrogada, fue de esta manera, donde había una disociación entre la mujer gestante y la madre genética. Es decir, una mujer con pareja, quienes ambos aportaban la célula germinal, el óvulo, el espermatozoide, mediante la cual, bueno, pues hacía una fecundación extrauterina, se unían las dos células germinales para obtener el embrión. Y una vez que se obtiene, se le transfiere al útero a una mujer ajena a estas personas que aportan las células germinales. Entonces, a una mujer gestante. Y bueno, pues eso era lo típico, la disociación entre la mujer gestante y la madre genética. Después ya empezaron a implementar una técnica muchísimo más grave, porque efectivamente se ocupa la célula germinal, el óvulo de la mujer gestante, se une con la célula germinal del varón de la pareja o de otro,
Y entonces ahí vemos que sí hay una coincidencia entre la mujer gestante y la madre genética. Y en ambos casos, el deber de la mujer gestante es sobrellevar el embarazo, dar a luz al producto, al infante o infantes, porque a veces pueden ser partos múltiples, y entregarlos a quienes pues son las personas que pagaron por la implementación de esta técnica. Así es. Ahora, ¿es legal en algunos lugares de nuestro país o ya es legal en todo el territorio nacional? Me estoy Pues refiriendo a México. afortunadamente no es legal en todo el territorio nacional. Solamente está regulado en 2 entidades federativas, en Tabasco desde 1997 y en Sinaloa desde el 2013. En Tabasco en el Código Civil para el estado de Tabasco y en Sinaloa en el Código Familiar. Ha habido diversos intentos de otras entidades, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ahorita existe un proyecto muy grave en la Asamblea Legislativa que se llama Ley de Reproducción Asistida y Útero Subsidiario, hasta con un nombre verdaderamente anómalo. Y bueno, a nivel federal se ha pretendido que se debe de regular en la Ley General de Salud, pero no ha prosperado. Ok, ahora, ¿usted qué dice sobre esto? ¿Por qué está en contra? Sabiendo que ha investigado muchísimos casos durante 20 años y que ha sopesado todas estas consecuencias a partir de esta práctica que es la maternidad subrogada. Efectivamente, tengo muchos años de estudio y no nada más, pues como las ciencias humanas, ¿no? En muchas ocasiones desde un escritorio, sino también haciendo trabajo de campo en los lugares donde se implementa. Es muy grave la forma como se implementa. En Tabasco ha tenido resultados desastrosos. El gobierno de Tabasco ha dicho que en determinado momento lo van a suprimir del Código Civil, pero hay intereses creados, mafias muy grandes y no lo han suprimido. Se ha convertido en una técnica de trata de persona por la asimetría entre quienes intervienen. Normalmente se utiliza a mujeres que son, y digo se utiliza porque las objetivisan, ¿no? Se utilizan mujeres pues que tienen estas características de precariedad, ignorancia, inexperiencia. Y por el otro lado, la parte que está interesada en tener un descendiente por esta técnica, pues que son personas que tienen la posibilidad económica de pagar hasta 2,5 millones, 3 millones de pesos. Entonces, es muy grave porque las mujeres gestantes solamente para que practiquen, para que intervengan en esta práctica, bueno, pues básicamente se les dan alrededor de 100,000 pesos a lo mucho, ¿no? Y todos los intervinientes en esta técnica se benefician, ¿no? Y trae graves consecuencias, bueno, en ellas, en las personas gestantes. Yo he hecho estudios del cerebro biopsíquico cuando las mujeres están embarazadas, de lo que implica, por ejemplo, tener un descendiente y luego tener el deber de entregarlo independientemente de lo que sientas, porque pues básicamente te lo están comprando. Eso en términos legales, pues no puede tener cabida bajo ninguna circunstancia, porque las personas somos sujetos de los contratos, no objetos de los mismos. La persona, el ser humano, está fuera del comercio. Entonces, en términos legales, no podría comerciarse con una persona.
Y aquí pues tenemos que ver cuál es el incentivo de mujeres pobres de intervenir en la gestación asistida. Pues tiene un interés necesariamente pecuniario, ¿verdad? Por ejemplo, la prostitución, pues también es algo que se da a cambio, el cuerpo que se da a cambio de un pago, ¿no? O por ejemplo, si nos apuran más, el trabajo, pues uno se está prestando, ¿verdad? Con sus horas de desgaste físico, etcétera, para realizar algo. Entonces, bajo ese esquema, no seríamos objeto, ¿verdad? Objeto para una productividad, todos los seres humanos que trabajamos para otro o que tenemos un contrato de trabajo. No, es diferente. Aparte, la prostitución también se pone en venta a una persona. Las que somos feministas abolicionistas, de ninguna manera podemos admitir que el cuerpo humano o el ser humano se objetivice, ¿no? Para nosotros la prostitución no es un trabajo, definitivamente. También en eso tengo esta experiencia. De hecho, en este momento estamos haciendo una investigación con mujeres que se han dedicado a la prostitución, que hoy en día son mujeres de la tercera edad, porque nos interesa conocer sus historias de vida, ¿sí? Cómo es que se incorporan, por qué motivos, o sea, pero nadie lo hace por gusto. Generalmente son captadas, son orilladas, la necesidad, una cultura patriarcal, tiene que ver con varios aspectos de esto, ¿verdad? Ahora, el trabajar, el laborar, bueno, pues eso es otro asunto. Por ejemplo, si vamos a prestar un servicio, ¿verdad? Pero ese lo prestas con tus conocimientos, pues realmente porque tienes un conocimiento profesional o técnico, una habilidad particular y te van a remunerar a cambio, ¿verdad? Pero es una cuestión de naturaleza intelectual. No estás tú en el comercio como persona o tu cuerpo. Ajá. Más allá, doctora López Fogier, de la explotación humana, de la explotación corporal, ¿qué otros problemas legales, según los estudios que ha hecho, se tienen cuando se hace un contrato, cuando estas chicas se exponen, digamos, a ser objeto, ¿verdad?, de un contrato de comercialización para que otros se beneficien del bebé que ellas están gestando? ¿Qué otros problemas legales o qué otras asimetrías, poniéndolo en los términos que usted nos explicaba al principio, se pueden tener entre estas dos partes? Claro, bueno, pues en principio la forma que se le da es de un contrato de prestación de servicios, lo cual es absurdo, ¿no? Porque un contrato de prestación de servicios implica eso. Yo voy a proporcionar mi conocimiento profesional o técnico en alguna materia para, bueno, pues digamos que aportar un servicio a quien me lo solicite. Las mujeres gestantes no son profesionales en la gestación, ¿sí? Las técnicas, esta técnica, al menos lo que yo he investigado en Tabasco, es que es muy caro el costo, ¿no? Quienes se benefician son todo tipo de personas, menos la mujer gestante, aunque ella pone pues en riesgo su vida, todavía, porque de alguna manera pues es un desgaste físico, emocional, de toda índole, un embarazo, ¿sí? Cualquier contrato, independientemente de su forma legal, si es prestación de servicios o incluso aunque fuera innominado, que esos contratos innominados no tienen nombre, atienden a las novedades que se pueden presentar en la vida cotidiana, ¿no? O sea, acuerdos de voluntades por cuestiones novedosas, nunca podría tener efectos jurídicos. Uh-huh. Y no los podría tener porque para que un contrato tenga lugar, el objeto del contrato tiene que estar en el comercio y el ser humano no lo está. Y aquí, ¿cuál es el objeto principal del contrato?
la entrega de una persona, la participación de otra persona. Entonces estamos comerciando con personas, por eso es inadmisible. Y no solamente es ilícito, nulo de pleno derecho, no puede tener efectos jurídicos, sino también delictivo. Se ha castigado, de hecho, en México o en el mundo a alguien que se dedica a esto. Claro, en Europa, los países del primer mundo no aceptan esto. En la comunidad europea, básicamente en general, ningún país lo admite, con excepción, por ejemplo, de Reino Unido, aparte también Rusia, Ucrania, pero en general los países no lo admiten. Por todos estos problemas pues de derechos humanos del gestante, de la gestante, ¿no? Sobre todo por todo esto que nos está diciendo. Y me imagino que a la hora de exigir esos contratos, pues también en estos países donde se admite, pues con toda razón, cuando la mamá, pues a lo mejor trata de liberarse del contrato o trata de quedarse con el bebé, etcétera, pues es sujeta, ¿no? Del cumplimiento de un contrato y hasta puede ser que también a ellas las castiguen. Claro, claro. Nosotros no podemos saber cuál va a ser la actitud de una mujer que una vez que da luz tenga que entregar un descendiente. ¿Qué tal si no quiere a la mera hora y se arrepiente? Bueno, pues obviamente tendrían que repetir, ¿no? Así se dice legalmente en contra de ella. Ella tendría que reponer los gastos que se le han proporcionado, ¿no? Entonces, sí resultan grandes problemas. Ya se ha visto también que hace poco, no tiene mucho tiempo, en el hospital La Raza, unos extranjeros, bueno, personas estadounidenses, nacieron unos gemelitos y uno de ellos tuvo hidrocefalia y el otro una afectación cardíaca. Y estas personas a la mera hora se fueron del país y ya no quisieron saber, o sea, como que el objeto del contrato defectuoso abandonaron, ¿sí? No son objetos, son personas. Y la chica que se prestó a la técnica, pues ella lo hizo por una necesidad económica. Entonces, al final de cuentas, ella dijo, yo no me puedo hacer cargo porque precisamente el objetivo era salir de mis deudas. Los menores duraron varios meses ahí en el hospital La Raza. Había todo un problema porque ¿quién se puede querer hacer cargo de menores que están enfermos? Entonces, he ahí los grandes problemas que pueden surgir. Solamente los padres biológicos, ¿no? Y una madre con ese amor y con esa responsabilidad. Pues sí, digo, ¿cuántos digamos, niños nacen con estos problemas genéticos? Y bueno, pues los padres ni modo que los desechen, pues tampoco, ¿cómo? No es producto. Yo conozco el caso también de una persona mexicana que hizo un contrato individual, no a través de una agencia, porque tenían necesidad. Y estas personas, que era una pareja de norteamericanos, se la llevaron con ellos a vivir. Y no la dejaban salir ni a la esquina. Y le daban la mejor alimentación. Y por supuesto que esta chica tenía el hábito del tabaquismo, pero pues no la dejaron fumar durante esos 9 meses. En fin, estaba muy cuidada la chica, ¿no? De todo a todo. Hasta se pudo haber ella quejado, ¿no? De, pues no sé, de qué delito, de secuestro, de esclavitud, de privación de la libertad, claro. No sé. Pero bueno, claro. Al fin dio el producto, bueno, al bebé. A mí también me choca llamarle producto, porque no es un producto, no estamos objetivizando. Y le dieron y le cumplieron, pero sí le entraron durante esos 9 largos meses para ella muchas dudas de si entregar o no, de si escaparse ya con su bebé, de ya no cumplir el contrato. A ella ya le habían pagado una parte y le iban a dar la mayor parte al final. Hay contratos, por supuesto, privados que se dan en los países y contratos, porque estuve viendo en internet, hay una cantidad enorme de agencias
Ahí se puede hablar mucho más de explotación, lo que nos decía doctora que sucedió en Tabasco. Pero ¿qué pasa cuando se hace un contrato privado, como lo hicieron con esta chica mexicana? Ahí estamos hablando de libre voluntad, que a lo mejor para ella pues era una gran ayuda el dinero. De hecho, lo fue, una gran ayuda el dinero que le dieron por esto. O sea, no hay como cosas que puedan justificar de alguna manera que se hagan estas rentas de vientres. Bueno, pues todos los contratos van a ser privados. En Tabasco ocurre exactamente lo que usted dice. Estas agencias incluso tienen lugares específicos en donde confinan a las mujeres gestantes, las privan ilegalmente de su voluntad, no les dan ni siquiera copia del contrato que firmaron, ¿sí? Las tienen como pie de cría. Es terrible hacer la comparación, pero como si fueran animalitos. Las tienen como pie de cría, se encargan, obviamente, de darles de comer, de alimentarlas, de que no fumen, de que no consuman drogas. O sea, de eso, olvídese, ¿no? Y además, las únicas salidas son para que les hagan los estudios médicos correspondientes para dar a luz y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca se les avisa realmente a qué están sometidas, ¿no? Yo creo, porque también hay feministas que alegan que las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, pero bueno, eso las mujeres estamos empoderadas, ¿verdad? Aquellas que no tenemos necesidades económicas, que tenemos total conciencia de nuestros derechos y que nos da la gana hacer algo, lo podemos hacer. Pero la mayor parte de las mujeres en este país no están en esas circunstancias. Y las compañeras que se prestan o que intervienen en esta técnica generalmente tienen problemas económicos, viven en situaciones de marginalidad. Entonces se está aprovechando de estas mujeres, de su vulnerabilidad para la intervención en esta técnica. Así es. Sí, no, se cometen, yo estoy segurísima de eso, muchísimas injusticias. Pero ahora, ¿qué salida, por ejemplo, para las parejas homoparentales, para un soltero, un hombre soltero que se muere de ganas de tener hijos o una mujer soltera? Escuché una vez un caso muy icónico que traspasó fronteras de un muchacho en Italia que le pide a la mamá que se preste a gestar con un procedimiento de reproducción asistida donde el óvulo era de una chica, de una amiga, se le había cedido, y luego porque ella, además la señora, ya no menstruaba. Entonces tuvieron que adaptar ese útero metiéndole una cantidad de hormonas y de cosas para que otra vez esa mujer pudiera albergar en su vientre a un ser humano, que se convirtió pues en su nieto y en el hijo del hijo, el nieto, y en su propio hijo, porque ella lo había dado a luz, aunque fuera un óvulo y un espermatozoide de su propio hijo. Entonces, bueno, también se puede prestar a estos equívocos y a estas cosas que yo no sé si van en nombre o no de la ética, ¿verdad? O si simplemente son adelantos de la ciencia y la técnica. Pues no pueden ser adelantos de la ciencia y de la técnica porque van más allá y se prestan confusiones graves. Así como usted comenta este tema, también ha existido entre hermanas, ¿no? Que a ver, mi hermana no puede, no tiene, bueno, tiene óvulos fértiles, pero no puede sobrellevar un embarazo porque tiene embarazos extrauterinos, tuvo una operación, yo qué sé, de la columna, de las rodillas, ortopédica, tiene matriz infantil, lo que sea, por cualquier motivo, ¿no? Y no puede sobrellevar el embarazo. Que me implanten a mí el óvulo de mi hermana, bueno, pues el embrioncito de la pareja de mi hermana, o sea, ya con el, digamos que las células germinales de ellos, ¿sí? Finalmente se presta confusiones y así ha habido, ¿no?
porque tú eres la madre, la mujer gestante, pero también es tu sobrino y luego crees tener derechos porque tú lo pariste. Entonces, estas cosas son muy complicadas. Sí, ¿Sí? se vuelve una tortura muchas veces familiar. Por ese vínculo, dicen que se lo debemos a la oxitocina, que es esta, no sé si es un transmisor o una hormona que se produce momentos antes del embarazo y durante todo el periodo de amamantamiento, que hace que sea como un vínculo muy poderoso entre la mamá y el bebé. Finalmente es tu bebé porque tú lo tuviste en tu vientre durante mucho tiempo. Ahora, doctora López Fogier, ¿qué hay que hacer cómo va a coronar esta lucha después de tantos estudios? No sé si hay que tocar las puertas de organizaciones civiles, de la Suprema Corte de Justicia, de los legisladores, de sus compañeros de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué hay que hacer para que, como usted lo dijo en un principio, se impidan este tipo de embarazos? Bueno, es terrible, ¿verdad? Los legisladores cumplen una agenda legislativa totalmente irresponsable, ¿no? Ellos, según ellos, quieren implementar técnicas novedosas, altruistas, de primer mundo, y esto de ninguna manera es así, ¿no? Entonces, ellos han querido legislar varias veces este tema. Obviamente que no es posible por las implicaciones gravísimas que hay. La bioética determina que los avances médicos tienen que ser en beneficio de la humanidad, del ser humano, no es su perjuicio ni para la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? O sea, eso lo hemos parado varios proyectitos con los diputados federales y pues ahorita tratando con los diputados locales. Ahora, en términos de la Suprema Corte de Justicia, pues hay otros irresponsables, ¿verdad? Estos ministros también, bueno, yo no sé cómo puede ser el más alto tribunal del país con el tipo de resoluciones que emiten. Hace muy poco tiempo, menos de un año, resulta que una de las empresas que opera en Tabasco, una de estas empresas encargadas de los métodos de reproducción asistida, interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Civil de Tabasco, diciendo que restringe los derechos de esta empresa, ¿no? De reproducción asistida. Y los ministros le dieron toda la razón. Efectivamente, los artículos del Código Civil de Tabasco restringen los derechos. Entonces, en términos generales, lo que señalaron es que se puede implementar esta técnica en todo tipo de personas. No importa el sexo, no importa el estado civil y no importa la nacionalidad. Cuando lo que se había hecho en Tabasco era limitar la práctica de esta técnica a los mexicanos, porque Tabasco se había convertido en un Edén para los extranjeros, para la explotación de mujeres mexicanas. Entonces, la propia Corte permite, bueno, está opinando respecto de la inconstitucionalidad del Código Civil de Tabasco. Y todavía, para rematar, manifiestan que se debe de incentivar y que los poderes legislativos de todas las entidades deben de legislar este tema de gestación asistida. No, bueno, quienes tenemos estudiando esto, decimos, Dios mío, qué irresponsabilidad verdaderamente, ¿verdad? La visión de los académicos de la Facultad de Derecho, pues también irresponsable, porque no tienen una visión multidisciplinaria. Este no es un tema legal, nada más. Este es un tema sociológico, psicológico, bioético, legal. Dentro de lo legal hay implicaciones del derecho familiar, del derecho civil, del derecho penal, cuestiones muy graves, y tiene que ser analizado de forma integral, de forma multidisciplinaria y transdisciplinaria.
Si realmente se hace eso, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia podría permitirse. E incluso en las entidades federativas donde ya se regula, tendría que suprimirse la legislación al respecto. Así es, así es. Bueno, pues un trabajo largo y este activismo que usted hace a favor de todas estas mujeres que son explotadas a través de esta práctica de la maternidad subrogada, pues tengan eco, tengan voz, lleguen a buen puerto y se suprima todo esto por todas las razones que usted muy bien ha expuesto. ¿Cómo podemos, doctora López Fogier, ayudarla? ¿Hay alguna cosa que podamos firmar, suscribir, comentar, divulgar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que el visibilizar el problema, el divulgarlo, es una ayuda muy importante. El que cuando exista, porque cada rato estamos ya con así estamos en grado de tentativa, ya mero, ¿no? Que quieren hacer de las suyas y legislar este tema. Para permitirlo, por supuesto, somos un país de trata y a pesar de esa situación, quieren legislar, institucionalizar una forma de trata de personas, ¿sí? Los países de primer mundo, como decimos, pues no lo permiten, aquí tampoco se debe de permitir, sobre todo, dadas las circunstancias en que viven la mayor parte de la población femenina en este país. Entonces, Julieta, pues con el simple hecho de difundir, de visibilizar y de que en algún momento pues se necesite ya un apoyo más grande cuando estén a punto de, ¿no? Porque siempre es cuando tenemos que intervenir, ¿no? Claro, claro, pues cuenta con nuestras organizaciones. Yo estoy involucrada en algunos grupos sociales que están lideradas por mujeres que tienen estas asociaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil bastante fuertes. Así es que te damos las gracias por esta entrevista, que tu lucha siga con ese ímpetu y que se prive, de veras, que se prohíba, que se siga dando este tipo de explotación que, como dice doctora, bien puede ser parte de la trata de personas que tanto y tanto se escucha en este país y que tanto daño ha causado a miles y miles de mujeres, sobre todo de jóvenes inexpertas, ignorantes, que son explotadas sexualmente y que son privadas sobre todo de su libertad. Le agradecemos muchísimo, doctora. ¿Algún correo que nos permita para dárselos a nuestras amigas o alguna página de Facebook, de internet, algún dato para quienes quieren hacer contacto con usted? Muchísimas gracias. Bueno, pues si quieren, con muchísimo gusto, mi correo electrónico irenelopezfaugier@gmail.com y encantada de la vida, todo con minúsculas. Yo con muchísimo gusto también, pues tengo un perfil en Facebook y yo con muchísimo gusto para todas las personas que estén interesadas en este tema y aparte pues en temas que son en beneficio de las mujeres explotadas en este país, porque no hemos dicho que particularmente se utiliza a mujeres de los pueblos originales. Grave, con aún más necesidad. Bueno, pues vamos a poner este correo, Irene López Fogier, se escribe F-A-U-G-I-E-R. Así es. Muchas gracias, doctora. Doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y agradezco a la doctora Leora Castañeda, exdirectora, primera mujer directora de la facultad, por el contacto que hizo favor de darme para que usted me pudiera dar esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas nuestras amigas de Retos Femeninos, de Mamá Sola. Yo soy Julieta Lujambio y hasta la próxima.